Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de generalidades del sistema nervioso y circulatorio. Nuestro grupo está compuesto por Ana Marcela Ovalle Gordillo, Eduardo Francisco Vega, Ángel Esteban Ramos y quienes hablan Natalia del Pilar Peña. Inicialmente vamos a hablarles un poco del sistema nervioso, haciendo énfasis en los pares craneales. Para conocer más acerca de este tema debemos tener en cuenta que los pares craneales son un conjunto de nervios que salen directamente del encéfalo. De manera general se puede decir que el encéfalo se comunica con casi todos los nervios del cerebro a través de la médula espinal. Entonces, para iniciar vamos a clasificar por su posición. Partiendo desde el área que está por encima del tronco del encéfalo está el par craneal 1 y 2, que es el olfatorio y el óptico. El olfatorio da salida desde el agujero cribriforme y el óptico desde el conducto óptico. Tenemos que partiendo del mesencéfalo, que es la parte superior del tronco encefálico, están el par craneal 3 y 4. El tercero, que es el oculomotor, y el 4, que es el troclear. Lo que son estos pares craneales se encuentran, dan salida desde la fisura orbitaria en los carnívoros y el caballo, y el agujero orbitorredondo en rumiantes y cerdo. Tenemos que el par craneal quinto, sexto, séptimo y octavo se encuentran partiendo del puente Barolio, que es el puente troncocefálico, y estos son el par craneal quinto, que es el troclear, que recordemos que el troclear tiene 3 ramas, que es el oftálmico, maxilar y mandibular. El oftálmico es toda la parte sensitiva del ojo, el maxilar, la parte sensitiva alrededor de la marcada superior, y el labio. Estos dos se encuentran en el agujero redondo, que es el agujero del ala dorsal, en carnívoros y caballos, o en el agujero orbitorredondo, que en rumiantes y cerdo. Y tenemos que el mandibular si se ubica en sale de otra parte, que es el agujero oval en carnívoros y rumiantes, y el agujero rasgado en caballos y cerdos. Tenemos que es un par craneal, una rama craneal es sensitiva alrededor de que es la parte inferior de los músculos masticadores. Tenemos una excepción, que es a la mitad del caudal del músculo diástrico. Tenemos el otro par craneal, que es el sexto, que es el par craneal abducen. Este par craneal en la fisura orbitaria en carnívoros y caballos, y en el agujero orbitorredondo en rumiantes y cerdos, como ya fue mencionado. El séptimo, que es el facial, que se encuentra en el agujero, sale en el agujero estilomastoideo. El octavo, que no emerge, este es el par craneal vestibular, y tenemos los pares craneales se encuentran partiendo del bulbo raquídeo, esto se ubica en la parte más baja del tronco encefálico. Estos pares craneales son el noveno, que es el glosofaringeo, que se encuentra en la fisura timpánica occipital en carnívoros y rumiantes, y en el agujero yugular en caballos y cerdos. Está el décimo, que es el vago, que se encuentra de igual manera, y lo mismo el par craneal 11, que es el accesorio. Y tenemos el 12, que es el par craneal hipogloso, que sale en el conducto hipogloso. Hablando generalmente de su función, vamos a hacer énfasis en que los pares craneales se clasifican por funciones. Tenemos los sensitivos, que son el olfatorio, óptico y vestibular. Tenemos que los relacionados con el movimiento de los ojos y sus partes, que es como son los párpados y todo eso, es el oculomotor, troclear y abducen. Está relacionados con las actividades musculares del cuello y la lengua, está el accesorio y el hipogloso. Los nervios craneales mixtos son el trigémino facial, glosofaringeo y el vago. Y por último tenemos las fibras parasimpáticas, que se encarga el oculomotor, facial, glosofaringeo y el hipogloso. Y haciendo ya énfasis en las funciones, tenemos que el nervio olfatorio es un par craneal que se dedica a transmitir específicamente la información nerviosa sobre la que se detecta a través del sentido del olfato, ¿no? Toda la información la procesa y la hace. El nervio óptico se encarga de transmitir el cerebro y la información visual que recoge desde el ojo. El oculomotor manda órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en el movimiento de los ojos. Tenemos que el troclear se encarga del movimiento del ojito. El trigémino
que tiene todas las funciones tanto motoras como sensoriales. Manda órdenes a los músculos encargados para realizar los movimientos de masticar. Recordemos que se tiene una rama que es la mandibular, bueno, y diferentes ramas, otras dos más, que también hacen parte de estas órdenes. Tenemos el nervio abduce, que es encargado de hacer que los ojos se muevan. El facial, que se encarga tanto de mandar órdenes a los músculos de la cara dedicados a crear las expresiones faciales. Y el nervio vestibular, que recoge la información de la zona auditiva. El glosofaringeo, que es un nervio tanto sensitivo como motor, que tiene influencia pues en la boca y en la faringe. Este comunica, recordemos que la faringe comunica la boca con el estómago y recibe toda la información de las papilas gustativas de la lengua y manda órdenes a las glándulas parótidas, que son las salivales. El nervio vago, que lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringeos y laringeos. El accesorio, que como se conoce también es el nervio espinal. Se encarga de activar los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, que intervienen en los movimientos de la cabeza, los hombros, y también da señales, o bueno, se hace notar en la parte de la zona superior del tórax. Tenemos que el nervio hipogloso activa también los músculos de la lengua y hace participación en la acción de tragar. Bueno, este también tiene, conjunto a otros pares craneales, permite hacer la deglución. Bueno, pues siguiendo, tenemos que está el sistema nervioso, pues el cual es un complejo conjunto de células encargado de dirigir, supervisar, controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos. Tenemos que el sistema nervioso tiene dos ramas o está dividido en dos partes, las cuales es el sistema parasimpático y el sistema simpático. Como pueden ver, ahí lo tengo como con un paréntesis al inicio. El sistema parasimpático y el sistema simpático, el cual el sistema parasimpático, que está acá en la parte de arriba donde está la X, pues el cual forma un conjunto de sistemas nerviosos autónomo, el cual controla las funciones y actos involuntarios por varios nervios que nacen en el encéfalo, que es la parte de acá en la imagen a mano derecha, y otros que surgen desde la médula espinal. Entonces tenemos que en la médula espinal es en el nivel C2 a C4. Acá está subrayado la parte o cerrado la parte médula. También tenemos que está el simpático, el cual los nervios simpáticos tienen origen en la médula espinal entre los segmentos T1 y L2. Desde aquí se dirige la cadena simpática paravertebral y finalmente a los tejidos y órganos periféricos. También tenemos que en el sistema parasimpático las fibras nerviosas parasimpáticas tienen origen en el tronco encefálico, en los núcleos, en los pares craneales como el oculomotor, el facial y el glosofaríngeo. Y también tenemos el vago. Y pues en la médula sacra el segundo y tercer nervios sacros y a veces también el primero y cuarto, pues está el nervio vago también, como podemos ver acá en la imagen en la parte derecha. Ya les voy a subrayar. Tenemos que parasimpático controla la pupila, incremento de producción de saliva, reducción de frecuencia cardíaca, contracción de bronquios, estimulación también de actividad de órganos digestivos, estimulación de actividad de páncreas, estimulación de vesícula biliar, contracción de vejiga urinaria y estímulo de erección, los cuales están entre el sistema parasimpático. También tenemos pues al otro lado al frente tenemos el sistema simpático, el cual está la dilatación de pupila, disminución de producción de saliva, dilatación de bronquios, aumento de frecuencia cardíaca, prohibición de actividad o los órganos digestivos, inhibición de actividad páncreas y también tenemos la inhibición de vesícula biliar, la estimulación de producción de adrenalina en la médula
suprarrenal, la relajación de vejiga urinaria y la estimulación orgasmo. Y acá podemos ver las sacras, como lo había dicho, y está dividida la médula espinal en cervical, dorsal, lumbar y las sacras. Yo creo que pues así ya está como explicado. Espero que hayan entendido muy bien, si algo. También tenemos nuestro video que nos lo dejó el profesor Miguel Sejín para más información. Muchas gracias. Continuamos ahora con el sistema circulatorio para analizar la actividad eléctrica del corazón. Encontramos las siguientes deflexiones presentadas entre P, QRS y T, las cuales conforman el trazado electrocardiográfico. Estas se asocian con ondas de excitación eléctrica, las cuales se extienden a través del corazón, lo que va a generar una contracción muscular, lo que conocemos como sístole, siendo el resultado de la despolarización, en la que la corriente eléctrica va desde el nódulo senoatrial, es decir, su punto de origen, hasta su destino ubicado en las células miocárdicas de los ventrículos. Recordemos entonces que la sístole es la contracción del músculo cardíaco y la diástole la relajación del mismo. La frecuencia cardíaca es el número de latidos que se dan por minuto y puede depender o variar de aspectos como la edad, el sexo o el estado físico, entre otros. El gasto cardíaco hace referencia al volumen eyectado o que sale del corazón y este sirve para valorar su actividad funcional. Este se determina mediante la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. En esta representación gráfica tenemos aspectos como el volumen y la presión, en los que se evidencian 4 momentos importantes. Inicialmente tenemos el cierre de la válvula auriculoventricular, lo cual genera una fase de contracción isovolumínica y donde se va a registrar la mayor actividad eléctrica, por lo tanto empieza a aumentar la presión. Luego de esto tenemos como segundo suceso la apertura de la válvula aórtica, en el que se da un periodo de eyección. Como tercer momento tenemos el cierre de la válvula aórtica. Entre la contracción isovolumínica, la eyección y la relajación isovolumínica se va a evidenciar un descenso en la presión del volumen ventricular, que está acá en la línea azul, y luego encontramos la entrada del flujo rápido entre las aurículas y ventrículos, que es una fase corta donde se da paso al cuarto momento, que es la apertura de la válvula auriculoventricular. Seguido de esto continúa la diástasis, que es un periodo en el que pues ahí no hay mayor actividad eléctrica, pero da paso a la sístole auricular para luego dar inicio a un nuevo ciclo cardíaco. Bueno, vemos también aquí las diferentes partes de un registro electrocardiográfico normal o trazado electrocardiográfico, en el cual observamos ondas, segmentos e intervalos. Empecemos por las ondas. Estas son deflexiones, es decir, movimientos de la aguja durante el registro hacia arriba o hacia abajo, y pueden ser positivas cuando van hacia arriba o negativas cuando van hacia abajo. Los segmentos, por su parte, son líneas isoeléctricas, es decir, son líneas planas que se dan porque la aguja no se mueve, no hay actividad eléctrica o es tan leve que no alcanza a ser detectada por el galvanómetro. Luego tenemos los intervalos, que son la unión o la suma de las ondas más los segmentos. Detallemos cada una de estas partes un poco más. Dentro de las ondas tenemos a la onda P, la onda Q negativa, la onda R positiva, la onda S y la onda T. Dentro de los segmentos encontramos el segmento PR y el segmento ST. Y dentro de los intervalos encontramos el intervalo PR y el intervalo QT.
también vamos a encontrar otro intervalo mucho más grande, que es el intervalo RR. Si observamos el gráfico, vemos una primera onda, que es la onda P, la cual corresponde a la despolarización auricular, y enseguida, como vemos, después de la onda P encontramos al segmento PR. Este segmento PR corresponde a la despolarización del nodo auriculoventricular. No se registra en el electrocardiograma, lo podemos traducir como un silencio eléctrico. Enseguida del segmento PR encontramos la onda Q, que corresponde a la despolarización septal. Seguida se produce la despolarización de toda la masa ventricular, que es graficada por la onda R, es muy grande. Y enseguida se da una despolarización basal de los ventrículos, representada en el plano por la onda S. Nuevamente encontramos un segmento, el segmento ST, que corresponde a la despolarización completa del ventrículo, y al igual que el segmento PR, corresponde a un silencio eléctrico del corazón, por lo cual no hay fluctuación de la aguja del electrocardiógrafo. Por último, tenemos la onda T, esta onda T, que es la repolarización ventricular. El complejo QRS de estas tres ondas corresponde a la despolarización de los ventrículos. Tenemos también los intervalos PR y QT, y también el intervalo RR. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Se llama PR en lugar de PQ porque muchas veces el complejo QRS puede ser que no se represente en la onda Q, entonces por eso se llama PR. Tenemos también el intervalo QT, lleva desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, y este refleja toda la actividad ventricular y corresponde a una parte del movimiento sistólico y de una parte del movimiento diastólico del corazón. La longitud de este intervalo QT depende de la frecuencia cardíaca, ya que aumenta cuando la frecuencia disminuye y disminuye cuando la frecuencia aumenta, por lo cual podemos decir que es directamente proporcional. También tenemos el intervalo RR, que hace referencia al final o al inicio de el segmento QRS de un ciclo cardíaco y el segmento QRS del siguiente ciclo. Es el tiempo o el espacio que hay dentro de un ciclo cardíaco y otro ciclo cardíaco. Como vemos aquí en la segunda parte de el plano, observamos que las ondas P hasta el final, desde el inicio de la onda P, hasta el final de la onda S, corresponde a todo lo que es el movimiento sistólico del corazón, y de ahí hasta el final de la onda T corresponde al movimiento diastólico del mismo. Esto es la explicación del plano electrocardiográfico con todas sus partes, las ondas, los segmentos y los intervalos. Muchas gracias.